Era una tarde cálida en la Ciudad de México. El sol de invierno, sin embargo, no alcanzaba a calentar el aire como en los días pasados, y el viento suave corría entre los altos edificios. Javier, un hombre de 38 años, dueño de una exitosa empresa tecnológica, observaba desde su oficina en un rascacielos los enormes ventanales, sin reparar en el bullicio de la ciudad. Para él, ese ruido, esa aglomeración de gente que nunca cesaba, ya era parte de su vida. La vida que había construido a base de arduo trabajo, sacrificios y decisiones difíciles. Era millonario, respetado y admirado, pero, en su interior, algo siempre faltaba. Con su café en mano, se sumergió en las pantallas de su computadora, revisando los últimos informes financieros de su empresa. Su oficina, moderna y minimalista, reflejaba el lujo al que se había acostumbrado. Paredes, blancas, muebles de acero inoxidable y un enorme reloj de pared que marcaba las 6 de la tarde. Estaba a punto de tomar una llamada con un cliente extranjero cuando, de repente, el teléfono móvil que había dejado sobre su escritorio vibró violentamente. Javier miró la pantalla. Mariana. Su hermana, a pesar de que él estaba acostumbrado a las llamadas de trabajo a esas horas, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Contestó sin pensarlo 2 veces. «¿Qué pasa, Mariana?», dijo con voz firme, aunque había algo de preocupación en su tono. «Javier, algo está mal». La voz de su hermana sonó al borde de la angustia. «Hay gente en casa de papá, y no me gusta cómo lo están tratando. No los conozco. No me parece que sean personas de confianza». La preocupación de Mariana hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Javier dejó lo que estaba haciendo sin dudar un segundo. Sabía que su padre, don Felipe, de 72 años, siempre había sido un hombre de carácter fuerte, pero la edad y la salud comenzaban a jugarle malas pasadas. A veces las visitas inesperadas y los amigos se aprovechaban de él. «¿Ya los viste bien? ¿Estás segura de lo que estás diciendo?», preguntó Javier, su voz filtrando la incredulidad. «Sí, Javier, estoy segura. No te estoy exagerando. Están en su sala, y aunque me dijeron que son amigos de la familia, no me siento bien. ¿Puedes venir, por favor?». Su tono pasó de la alarma a una súplica. El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza. Dejó su café sobre el escritorio y, sin pensarlo 2 veces, tomó su abrigo y salió disparado hacia la puerta de su oficina. Tomó el primer taxi que vio en la calle, y mientras se acomodaba en el asiento trasero, su mente no paraba de dar vueltas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían? ¿Cómo habían llegado allí? Las preguntas eran muchas, pero había algo claro. Nadie, absolutamente nadie, iba a tratar a su padre de esa forma. Mientras el taxi avanzaba por las principales avenidas de la ciudad, Javier observaba las luces de la ciudad, el ir y venir de las personas en las calles, ajenas a lo que estaba a punto de ocurrir en su familia. La sensación de impotencia se apoderó de él cuando vio el edificio donde vivía su padre. Un lugar grande, elegante, con grandes ventanales de vidrio que daban hacia un pequeño jardín. La residencia de don Felipe siempre había sido su refugio, su lugar de tranquilidad. Pero hoy, ese lugar parecía ser el escenario de algo mucho más oscuro. Cuando Javier llegó a la puerta de entrada, respiró hondo y subió rápidamente las escaleras. Al entrar en la sala, sus ojos se encontraron con una escena que no esperaba. Don Felipe estaba sentado en su sillón favorito, con la mirada perdida. Frente a él, un grupo de 3 personas conversaba animadamente, pero el tono de su conversación no era amistoso. 2 hombres y una mujer, todos bien vestidos, pero sus actitudes eran todo lo contrario. El primer hombre, alto y delgado, de cabello oscuro y traje elegante, hablaba con una actitud condescendiente. La mujer, de cabello largo y recogido, parecía igual de distante, mientras el segundo hombre, de constitución robusta, sonreía con una mirada que Javier no podía descifrar. Javier se quedó allí, observando unos segundos antes de dar un paso al frente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una firmeza en su voz. Los 3 se giraron hacia él,
sorprendidos, pero el hombre delgado fue el primero en responder, sonriendo con cierto desdén. «Ah, Javier, qué bueno que llegas. Estábamos hablando con tu padre sobre algunos temas familiares. Ya sabes, cosas de la vida», dijo, con un tono aparentemente amigable, pero con un brillo extraño en sus ojos. Javier se acercó a su padre, notando su mirada perdida. La expresión de don Felipe era una mezcla de confusión y sumisión, algo que nunca había mostrado antes. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Javier poniendo una mano sobre su hombro. Don Felipe lo miró brevemente y luego volvió a bajar la vista. «Son amigos, Javier, amigos de toda la vida». Su voz era débil, como si no tuviera fuerzas para defenderse. Javier frunció el ceño y se giró hacia los visitantes. «No los conozco, y no los quiero aquí». Su voz estaba cargada de enojo. El hombre delgado se levantó lentamente, como si no tuviera miedo. Miró a Javier directamente a los ojos. «¿Qué pasa, Javier? No me digas que te has vuelto tan desconfiado». Su tono se tornó sarcástico. «Tu padre está bien, no es necesario que te pongas nervioso. Aunque, claro, ya sabes cómo es. La edad le está jugando una mala pasada». La rabia de Javier creció al escuchar esas palabras. No podía creerlo que estaba oyendo. ¿Cómo se atrevían a hablarle a su padre de esa forma? «Papá, ¿qué quieres que haga con ellos?», preguntó Javier mirando a su padre con un sentimiento de desesperación. Don Felipe, con la cabeza baja, finalmente murmuró: «Déjalos, hijo. Ellos tienen buenas intenciones». Javier, incapaz de entender lo que estaba ocurriendo, se giró hacia los impostores. «¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Por qué están aquí?». Su voz era baja pero peligrosa. El hombre delgado sonrió ampliamente y con una calma inquietante respondió: «Somos amigos de tu padre, Javier. No tienes que preocuparte por nada. Mejor, ¿por qué no nos dejas hablar tranquilos? Esto no te incumbe». Javier sabía que algo no estaba bien, algo más grande que simples visitas, pero por el momento no podía permitir que eso se resolviera con palabras. Se sintió atrapado entre la necesidad de proteger a su padre y la incertidumbre de no saber con quién estaba lidiando. «Esto acaba de comenzar», pensó, y con esa sensación de incomodidad y adrenalina, hizo una promesa en su mente. Descubriría la verdad y protegería a su familia, sin importar lo que le costara. El sol apenas comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido. La Ciudad de México seguía viva, un lugar donde el bullicio nunca se detiene, pero Javier no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder en la casa de su padre. Las palabras de los impostores resonaban en su cabeza. ¿Qué querían? ¿Por qué lo habían hecho? Había demasiadas preguntas sin respuestas, y la inquietud que sentía lo estaba consumiendo. Javier se encontraba en su departamento, en el último piso de un moderno edificio en la zona de Polanco. El espacio, minimalista y elegante, parecía hecho a medida para un hombre de negocios como él. Pero esa noche, los detalles de la decoración, los muebles de diseño, las impresionantes vistas de la ciudad que siempre había considerado una bendición, no podían calmar su mente. Se levantó del sofá mirando por la ventana como si esperara encontrar una pista en la inmensidad de la ciudad. Nada, solo luces que parpadeaban en la distancia. En ese momento su teléfono sonó. Era Ana, su amiga de toda la vida. Se conocían desde la infancia, y Javier sabía que podía confiar en ella como en pocas personas. Contestó sin pensarlo. «Javi, ¿qué pasó? ¿Cómo está tu padre?», preguntó Ana, su voz llena de preocupación. «Está bien, más o menos. No puedo entenderlo, Ana. Hay algo raro con esos tipos, no sé qué buscan, pero no me gusta». Javier sentó en una silla, recorriendo con los dedos la mesa de cristal de su comedor. «Tengo que averiguar más. Necesito saber quiénes son, esos tipos, sobre todo el tal Ricardo. Hay algo en él que no me cuadra». Ana se quedó en silencio un momento, como si estuviera pensando. Luego, su voz salió firme. «Ok, Javi, voy a ayudarte.
Vamos a descubrir de qué se trata. ¿Te parece si empezamos con las redes sociales? Siempre hay algo ahí que nos pueda dar una pista. Javier asintió, aliviado de que no estuviera solo en esto. Sí, comencemos con eso. Mañana, en cuanto me despierte, vamos a reunirnos. Necesito saber qué esconden. Colgó el teléfono y se recostó, mirando al techo. Durante un instante, pensó en todo lo que había logrado, en lo que había perdido por sus ambiciones y en cómo, tal vez, todo eso no servía de nada si no podía proteger a su familia. Pensó en su padre, en cómo lo había dejado vivir en su burbuja de independencia, sin realmente estar pendiente de él. Ese pensamiento lo inquietó aún más. A la mañana siguiente, Javier despertó temprano, aunque apenas había dormido unas horas. La presión sobre sus hombros era palpable, como una nube oscura que no se desvanecía. Sin perder tiempo, salió a encontrarse con Ana en un pequeño café cerca de su oficina. El lugar, con sus paredes de ladrillo expuesto y mesas de madera, parecía haber sido diseñado para crear un ambiente cálido y acogedor. Pero ese día, Javier lo veía todo de manera diferente. Sentía como si nada pudiera calmar su ansiedad. Ana llegó unos minutos después, con su actitud siempre tan enérgica. Aunque siempre estaba dispuesta a ayudar, Javier sabía que ella también estaba preocupada por él. Era imposible no notarlo. ¿Listo para investigar?, dijo Ana con una sonrisa, aunque su mirada delataba lo seria que se estaba tomando la situación. Sí, pero necesito saber todo, Ana. Todo lo que podamos sacar de sus redes sociales. Javier sacó su laptop, abriendo rápidamente las pestañas de búsqueda. Quiero empezar con Ricardo. Ese tipo tiene algo que me pone los pelos de punta. Ana asintió, mientras se sentaba frente a él, dispuesta a ayudar. Ambos empezaron a navegar por las redes sociales de los hombres que estuvieron en casa de su padre la noche anterior. Javier buscó primero a Ricardo, como había prometido. El perfil de Ricardo no tenía demasiada información pública, lo cual ya le parecía sospechoso. Sin embargo, entre los pocos detalles que se mostraban, Javier encontró algo que lo hizo fruncir el ceño. Fotos antiguas de él con algunos conocidos de su círculo social, gente influyente, figuras públicas. Luego, vio lo que más le interesaba. Un comentario de alguien que mencionaba un antiguo incidente que había sucedido años atrás, en una fiesta donde Javier había sido el centro de atención. Recordaba aquella noche. Había sido un malentendido, pero en la mente de Ricardo las cosas habían sido muy diferentes. La relación entre ellos se había roto en ese momento. «Mira esto, Ana», dijo Javier, señalando la pantalla. «Esto no es casualidad. Ricardo, él debe de estar involucrado en algo más». Ana se inclinó sobre la computadora, revisando los detalles. Cuando se apartó, su rostro estaba más serio. «Javi, creo que tenemos que ir más allá. Es obvio que hay una historia no contada entre ustedes. ¿Recuerdas lo que sucedió esa noche?», preguntó Ana, tratando de poner en contexto todo lo que estaba viendo. Javier suspiró y se recostó en su silla, mirando la pantalla, pero su mente no estaba allí. Estaba en esa noche, hacía años, en la fiesta donde todo cambió. Recordaba cómo Ricardo lo había confrontado en público, acusándolo de humillarlo, de destruir su reputación enfrente de todos. En ese momento Javier lo había hecho sentir pequeño, y aunque no había sido su intención, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Yo no sabía que era tan grave para él, pero sí, ahora lo entiendo. Ricardo nunca olvidó lo que pasó esa noche. Javier sintió una opresión en el pecho. La culpa comenzaba a infiltrarse. Ana lo miró de manera comprensiva, pero no dejó que Javier se quedara en ese pensamiento. Necesitamos descubrir qué quiere ahora, pero tenemos que saber todo sobre su pasado. ¿Recuerdas si había alguien más involucrado en esa historia? ¿Alguien que pudiera estar ayudándolo? Javier pensó por un momento, luego sus ojos se iluminaron. Sí, había una mujer en esa fiesta. Mariana, la mujer con la que estaba hablando en ese momento. No la conocía bien, pero
¿Puede ser que Ricardo esté relacionado con ella? No lo sé, Ana. Todo esto se siente demasiado extraño. Ambos se miraron en silencio por unos segundos, procesando la magnitud de lo que estaban descubriendo. Javier sentía como si se estuviera adentrando en un terreno peligroso, pero no podía retroceder. Tenía que proteger a su familia, sin importar lo que costara. De repente, su teléfono sonó. Era Mariana. ¿Mariana?, dijo Javier, tomando el teléfono de inmediato. Javi, no sé qué hacer. La voz de su hermana sonaba preocupada. Ricardo, él quiere invitarme a una reunión. Dijo que tiene algo importante que contarnos. Estoy confundida. Javier miró a Ana, y por un instante, supo que las piezas estaban comenzando a encajar. El aire fresco de la tarde parecía no hacerle efecto a Javier, cuya mente seguía atrapada en las piezas del rompecabezas que recién comenzaba a armar. Se encontraba sentado en el sillón de su departamento, mirando fijamente la pantalla de su teléfono móvil. Había llamado a Mariana varias veces, sin obtener respuesta, y su preocupación crecía. Sabía que su hermana no era tonta, pero ¿cómo podía explicarle que estaba en medio de algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar? De repente, el sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Javier se levantó rápidamente, esperando que fuera Ana, quien ya había prometido ayudarlo con la investigación. Al abrir la puerta, sin embargo, se encontró con un rostro inesperado. Mariana, su hermana, con una expresión mezcla de frustración y confusión. «Javi», dijo ella en tono bajo, evitando mirarlo directamente. «Necesito hablar contigo». Javier la invitó a pasar, preocupado por la seriedad con que hablaba. Ella dejó caer su bolso sobre la mesa de la entrada y se sentó, pero no hizo contacto visual. Javier se quedó de pie, esperando a que su hermana comenzara. «¿Qué pasa? ¿Mariana?», preguntó, su voz cargada de ansiedad. Ella suspiró y miró hacia la ventana, como si buscara las palabras correctas. El ruido lejano de la ciudad no hacía más que amplificar el silencio que había caído sobre ellos. «Javi, estoy confundida. Ricardo, el tipo de ayer, me ha estado escribiendo. Dice que sabe cosas que podrían perjudicar a papá. Me pidió que nos viéramos». Mariana lo miró finalmente, buscando una reacción en su hermano. «No sé qué pensar. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué me está buscando a mí?». El corazón de Javier se aceleró al escuchar el nombre de Ricardo. Sabía que todo estaba a punto de volverse aún más complicado. En un parpadeo, las piezas de su investigación se conectaron de manera alarmante. Si Ricardo estaba intentando acercarse a Mariana, eso significaba que sus intenciones eran aún más oscuros de lo que él había imaginado. El peligro ya no solo recaía sobre su padre, ahora estaba tocando a su hermana, y eso lo enfurecía. «Mariana, escúchame», dijo acercándose a ella, su voz más firme que nunca. «Ricardo no es quien dice ser. Es un tipo peligroso, y está manipulado por un rencor antiguo. Lo que sea que te esté diciendo, no lo escuches. No te acerques a él. No importa lo que te diga». Mariana lo miró sorprendida, sus ojos brillando con una mezcla de indignación y dolor. «¿Estás diciéndome que no puedo confiar en mi propio juicio?», respondió, levantándose del sillón y cruzando los brazos. «Javi, yo lo conocí. ¿No ves que hay algo en él que me hace sentir segura? Yo sé lo que estoy haciendo, y él no es el monstruo que dices que es». Javier cerró los ojos un momento, frustrado. Intentó mantener la calma, pero la situación estaba tomando un giro que no esperaba. La relación entre él y su hermana siempre había sido buena, sólida, pero en ese momento se sentía como si estuvieran distanciados por algo invisible, algo que no sabía cómo abordar. «Mariana, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo?», preguntó con tono bajo, casi suplicante. «Este tipo tiene un plan, y no es algo que tú puedas manejar. Yo estuve allí, con él, hace años, en esa fiesta.
No era un simple desacuerdo, Mariana. Nos destruyó a todos. Y ahora está buscando venganza. Ella lo miró en silencio, como si estuviera asimilando cada palabra. Javier podía ver la lucha interna en su rostro, la manera en que sus ojos brillaban con la mezcla de amor por su hermano y la tentación de creer en lo que Ricardo le decía. La duda, el miedo y la confusión estaban plasmados en su rostro. Tú no lo entiendes, Javi. Ricardo no me está manipulando, yo veo algo en él, algo que... Mariana se detuvo cerrando los ojos como si intentara encontrar una palabra que lo explicara. No sé qué es, pero me siento conectada. No es una conexión, Mariana, gritó Javier, sintiendo la presión de la situación crecer cada vez más. Es manipulación y estás cayendo en su juego. No dejes que se apodere de ti. Somos familia. Siempre hemos sido un equipo. Mariana lo miró por un largo momento, sus labios temblando ligeramente. La mirada en sus ojos cambió, y por un segundo Javier pensó que finalmente lo estaba entendiendo. Pero en lugar de eso, la joven bajó la mirada y suspiró con tristeza. ¿Por qué no confías en mí, Javi? Su voz se quebró. Yo también sé lo que es estar en peligro, pero no quiero vivir con miedo todo el tiempo. No quiero ver a todos como enemigos. Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Sabía que su hermana no podía ver lo que él veía, lo que estaba sucediendo bajo la superficie. Se acercó a ella, colocando una mano sobre su hombro con una suavidad que no había mostrado en días. Te prometo que todo esto va a pasar. Pero necesitamos estar juntos, Mariana. No te hagas esto a ti misma. Yo te quiero, y te necesito a mi lado, en este momento. Mariana levantó la mirada, esta vez con lágrimas en los ojos. Javier sintió un dolor profundo al ver el conflicto que atravesaba. La relación que habían tenido siempre parecía desmoronarse por algo que ni él mismo entendía del todo. Lo único que sabía era que no podía dejar que su hermana se metiera en algo tan peligroso. Yo también te quiero, Javi, pero necesito saber que confías en mí. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no resueltas. Finalmente Mariana se levantó, tomando su bolso con firmeza. Voy a ver a Ricardo, Javi. Su voz sonó más segura ahora, casi desafiante. Pero por favor no me hagas escoger entre ustedes. Yo también soy parte de esta familia. Javier la observó salir de su departamento, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Por un momento pensó en detenerla, en impedirle que fuera, pero algo dentro de él le decía que ella necesitaba hacerlo a su manera. Sin embargo, no podía dejar de sentir que se estaba adentrando en una guerra que no entendía del todo. Una guerra que no estaba dispuesto a perder. Se quedó mirando la puerta por un largo rato, sintiendo un vacío profundo. Sabía que algo mucho más grande se estaba cociendo, y, de alguna manera, su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La Ciudad de México se desplegaba ante Javier como un océano de luces y sombras. El bullicio de la ciudad casi insoportable en su mente. Sentado en su auto, estacionado frente a la antigua cafetería donde había quedado con Ana, respiró profundamente, buscando serenidad. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados que parecían tranquilizadores, pero él no podía dejar de pensar en la conversación de horas antes con Mariana. Sabía que su hermana estaba confundida, pero algo en su corazón le decía que debía actuar rápido. Con un suspiro, apagó el motor y salió del auto. La pequeña cafetería de esquina, con sus paredes cubiertas de carteles antiguos y muebles de madera, era un lugar que traía recuerdos de su infancia. Era aquí, hace muchos años, donde él y Ana habían planeado sus primeras aventuras, jugando a ser detectives. Hoy, las circunstancias eran distintas. Al entrar, el aroma a café recién hecho lo envolvió, un aroma familiar que calmó ligeramente su mente agitada. Ana ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, su mirada fija en su celular. Javier se acercó, y al verla, un leve suspiro de alivio escapó de sus labios. Había algo reconfortante en la presencia de Ana, como
Un ancla en medio de la tormenta. ¿Todo bien?, preguntó Ana sin levantar la mirada, sabiendo que Javier necesitaba descargar lo que había en su mente. No. Javier se sentó frente a ella, con el rostro tenso. Mariana sigue sin entender lo que está pasando. Está cegada por él. Ana levantó la vista y lo miró con una expresión seria. Sabía lo que Javier sentía, pero también comprendía que no era el momento para caer en la desesperación. Lo sé, Javier, pero tenemos que centrarnos. Ana tomó una libreta y la abrió, dejando que el bolígrafo se deslizara sobre las páginas. Hay una manera de llegar a Ricardo. Empecemos por su pasado. Si lo conocemos bien, podremos anticiparnos a sus movimientos. Javier asintió, su mirada fija en la mesa, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Sabía que el tiempo se les escapaba entre los dedos y que no podían perderse en detalles. Ricardo no solo era un rival, ahora era un peligro real, un enemigo que se había infiltrado en su vida, en la de su familia. ¿Por dónde empezamos?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Ana cerró la libreta y sacó su teléfono. Sus dedos se movieron rápidamente, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. Javier observaba sus movimientos, confiado en la capacidad de su amiga para obtener la información correcta. Era una experta en redes sociales, y no había nadie mejor que ella para descubrir lo que no quería ser descubierto. «Voy a buscar en sus redes sociales», dijo Ana, mientras sus dedos se deslizaban sobre la pantalla. Ricardo ha sido muy activo últimamente. Está intentando dar una imagen de persona ejemplar. Pero todos sabemos que las apariencias engañan. Vamos a ver qué podemos sacar de ahí. El sonido de la notificación de un mensaje interrumpió la conversación. Javier lo miró rápidamente y vio que era un mensaje de Mariana. «¿Qué dice?», preguntó Ana, notando el cambio en la expresión de Javier. Él leyó en voz baja, sus ojos fijos en las palabras de su hermana. «Voy a cenar con Ricardo esta noche. No te preocupes por mí. Solo quiero entender su punto de vista. Me duele verte tan enojado, Javi». Javier apretó el teléfono con fuerza, sintiendo una mezcla de impotencia y enojo. Pero, en lugar de explotar, se concentró. Sabía que no podía dejar que sus emociones lo dominaran. Ahora más que nunca, necesitaba estar enfocado. «Voy a hacer algo que nunca pensé que haría», dijo finalmente mirando a Ana con determinación. «Voy a ir a ver a Ricardo. Necesito saber quién es realmente». Ana lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Era arriesgado, pero lo entendía. Javier necesitaba obtener información directamente, de la fuente, y eso significaba enfrentarse al problema cara a cara. «¿Estás seguro?», preguntó Ana, una sombra de duda cruzando su rostro. «Sí, no hay tiempo que perder». Javier se levantó, decidido. «Necesito estar un paso adelante antes de que esto se salga de control». Ana se quedó en silencio, observando cómo su amigo se dirigía hacia la salida de la cafetería. Ella sabía que no podía detenerlo. Javier tenía la tenacidad de un toro, y en este momento, esa misma determinación era la que lo impulsaba a enfrentarse a Ricardo. Sin embargo, sentía que algo dentro de él lo estaba consumiendo, como si estuviera adentrándose en un terreno muy peligroso. La noche estaba avanzando rápidamente cuando Javier llegó a la dirección que Ana había rastreado. Se encontraba en una zona más tranquila de la ciudad, rodeado de casas elegantes y jardines bien cuidados. El contraste con la vida ajetreada de la capital era marcado, pero Javier no tenía tiempo para admirar el paisaje. Lo que importaba ahora era lo que iba a descubrir en esa casa. La mansión de Ricardo era impresionante, con un diseño moderno que contrastaba con las viejas tradiciones del vecindario. Javier tocó el timbre, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Unos segundos después, la puerta se abrió y Ricardo apareció en el umbral, una sonrisa forzada en su rostro. «Javier, qué sorpresa», dijo Ricardo, con su voz suave y cálida, pero Javier pudo ver la falsa cordialidad en sus ojos. «Pasa, por favor». Javier entró sin decir palabra,
observando la casa. Todo estaba en orden, impecable, como si Ricardo estuviera tratando de demostrar algo que no necesitaba ser demostrado. El aroma de comida recién hecha llegaba desde la cocina, pero Javier no podía pensar en nada más que en lo que había venido a descubrir. ¿Qué quieres, Javier?, preguntó Ricardo mientras cerraba la puerta, dándose la vuelta hacia él con una expresión que, aunque tranquila, escondía algo más. Javier se acercó, sin perder la calma, pero con la mirada fija en los ojos de Ricardo. «Quiero saber qué estás planeando, Ricardo. Quiero saber cuál es tu juego con mi familia». Ricardo rió suavemente, sin nerviosismo. Era claro que estaba preparado para este momento. «No estás en posición de hacer preguntas, Javier». La voz de Ricardo se volvió más fría, calculadora. «Pero si insistes, lo diré de esta manera. Todos tenemos nuestros motivos, ¿no? Todos tenemos algo que proteger». Javier apretó los dientes, sintiendo cómo cada palabra de Ricardo lo golpeaba como una punzada. Sabía que estaba a punto de adentrarse en algo mucho más grande, algo que cambiaría para siempre el destino de su familia, pero por ahora tenía que jugar el juego de Ricardo. La mañana siguiente Javier despertó con la cabeza llena de dudas. El encuentro con Ricardo no había resuelto nada, sino que lo había dejado con más preguntas. Se encontraba en su oficina, frente a su escritorio, con el sol de la mañana colándose por la ventana, iluminando el montón de papeles que se acumulaban sobre su mesa, pero a pesar de la calidez de la luz, algo dentro de él seguía frío, como si la intriga de lo que estaba sucediendo lo estuviera consumiendo poco a poco. Su teléfono vibró sobre el escritorio, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Ana. «Javi, encontré algo más sobre Ricardo. Creo que es hora de hablar». Sin pensarlo 2 veces, Javier marcó el número de Ana y esperó. No tardó mucho en responder. «¿Qué encontraste?», dijo Javier, su voz cargada de ansiedad. Ana respiró hondo antes de hablar, claramente nerviosa pero decidida. «Es peor de lo que pensábamos. Encontré un viejo artículo en un foro privado de la universidad. Ricardo no solo tiene un problema con tu familia, tiene un historial de venganzas. Parece que lo que pasó entre ustedes años atrás lo marcó más de lo que pensábamos». Javier se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la revelación. No sabía si su enfado crecía o si su corazón se iba endureciendo aún más. Había algo que no entendía, y era el por qué Ricardo seguía empeñado en destruir todo lo que tocaba. «¿Qué dice exactamente?», preguntó Javier, con voz tensa. «Parece que hubo un incidente en una fiesta cuando eran jóvenes. Tú lo humillaste, Javi. No fue un enfrentamiento cualquiera. Fue un golpe bajo. Y desde entonces, Ricardo ha estado esperando su momento para vengarse. Ahora, tu familia es el precio de esa venganza». Javier se quedó en silencio, asimilando las palabras de Ana. No podía recordar con claridad aquel momento, pero lo que sí sabía es que, si había herido a Ricardo en el pasado, no era con la intención de hacerle daño de esta magnitud. No, había sido más que un error juvenil, un choque de egos entre jóvenes impertinentes. Sin embargo, la idea de que esa venganza había estado esperando tantos años para desbordarse era como una sombra que ahora lo perseguía. «Ana». Javier suspiró, mirando por la ventana. «No puedo creer que haya llegado hasta aquí. A veces me pregunto si lo peor no es lo que él quiere hacer con mi familia, sino lo que estoy dispuesto a hacer para protegerla». Ana guardó silencio unos momentos, dejando que las palabras de Javier calaran hondo. Luego, decidió hablar con calma. «Javi, no todo es tan sencillo. Ricardo quiere destruir lo que te importa. Eso está claro. Pero también hay algo que debes entender. Este juego va más allá de una simple venganza. Si realmente quiere ver tu mundo arder, lo hará de una forma que no esperas. Y el peor error sería subestimarlo. Él conoce tus puntos débiles, Javier, y ahora los está usando para manipularte. Pero no estás solo. Yo voy a estar aquí para ayudarte a darle vuelta a la situación.
No dejes que el miedo te controle. Javier miró el teléfono, sintiendo cómo las palabras de Ana resonaban en su mente. Sabía que lo que ella decía tenía sentido. Había estado tan centrado en enfrentar a Ricardo que no había reflexionado sobre lo que estaba arriesgando. La familia, el negocio, su vida, todo parecía estar en la cuerda floja. Tienes razón. No puedo seguir permitiendo que Ricardo me manipule. Tengo que pensar en la mejor jugada, en cómo ganar sin perder más de lo que ya he perdido. Y no lo harás solo, Javi. Ana sonaba firme. ¿Cuándo nos encontramos? Te aviso más tarde. Tengo que hablar con Mariana. La conversación terminó con un breve adiós, y Javier se quedó mirando el teléfono por un instante, sabiendo que lo que le esperaba no sería fácil. Al final, la única opción era enfrentarlo. Y no podía perder tiempo. Tenía que llegar al fondo del asunto antes de que el daño fuera irreversible. A las pocas horas, Javier estaba frente a la casa de su hermana. La tarde ya se había instalado con su calor habitual, y el tráfico de la ciudad creaba un sonido constante en la distancia. Se detuvo frente a la puerta de la casa de Mariana, con el corazón latiendo con fuerza. El temor a perderla, a verla atrapada en la telaraña de mentiras de Ricardo, lo atormentaba. Sabía que era su última oportunidad para intentar abrir los ojos de Mariana antes de que fuera demasiado tarde. Mariana abrió la puerta sorprendida al verlo. Su rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y confusión. Javi, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que tenías cosas que hacer. Necesitamos hablar, Mariana. Es importante. La voz de Javier era más firme de lo que se sentía por dentro. Este asunto con Ricardo es más serio de lo que piensas. Él no es quien dice ser. Mariana lo miró con una mezcla de escepticismo y enfado. ¿Otra vez con eso, Javi? Yo ya te dije que estoy bien con Ricardo. Él me ha mostrado un lado que nadie más conoce. No entiendo por qué insistes en ver lo malo en él. Javier respiró, hondo, intentando no dejarse llevar por la frustración. Era difícil hablar de esta forma con su hermana, pero no podía callarse. Mariana, no lo entiendes. Se acercó un paso. No es que quiera verte infeliz, quiero protegerte, pero lo que está haciendo Ricardo con nuestra familia es peligroso. Él no solo te está usando a ti, está utilizando a todos para conseguir lo que quiere. No lo ves, pero yo lo siento. Mariana lo miró fijamente, tratando de entender las palabras de su hermano. Su mirada se suavizó, pero la defensiva seguía presente. ¿Qué quieres que haga, Javi? ¿Dejarlo por lo que dices? ¿Por lo que crees que está pasando? Javier se quedó en silencio, sin saber qué más decir. Sabía que Mariana no podía verlo, no de esa manera, pero algo en su corazón le decía que si no lograba hacerle entender lo que estaba en juego, perdería todo. Solo quiero que pienses, Mariana. Pienses con el corazón y con la razón. Lo que sea que decidas, lo respetaré, pero quiero que sepas lo que realmente está pasando aquí. Mariana suspiró y cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando las palabras de su hermano. Cuando los abrió de nuevo, su expresión había cambiado ligeramente. Lo pensaré, Javi, pero también quiero que entiendas que yo soy adulta y que puedo tomar mis propias decisiones. Javier la miró con tristeza. No era lo que esperaba escuchar, pero era lo que tenía que aceptar. De alguna forma, sentía que Mariana estaba alejándose más de lo que él quería, pero no podía hacer nada más por ahora. Solo esperar. Al salir de la casa de su hermana, Javier se sintió más agotado que nunca. La ciudad seguía su curso, indiferente a sus preocupaciones, pero, en su mente, todo había cambiado. La batalla con Ricardo apenas comenzaba, y él ya sabía que no sería una lucha fácil. Lo único que le quedaba era avanzar, paso a paso, mientras trataba de proteger a su familia. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas artificiales que competían con la oscuridad del cielo. Javier caminaba por la calle principal, sintiendo el peso de los últimos días sobre sus hombros.
La constante preocupación por su familia y las amenazas de Ricardo lo tenían al límite, pero no podía rendirse. Estaba cerca de entender el verdadero plan de su enemigo. Caminó rápido, sin mirar a su alrededor, hasta llegar al café donde había quedado con Ana. El lugar estaba tranquilo, casi vacío, con mesas de madera oscura y una decoración minimalista. El aroma a café fresco llenaba el aire, pero no le dio importancia. Su mente seguía atrapada en la red de mentiras y engaños que Ricardo había tejido con tanto esmero. Ana ya estaba esperando en una mesa del fondo. Cuando vio a Javier, levantó la mano para saludarlo, y su rostro reflejaba preocupación como siempre. «Javi, ¿cómo vas?», preguntó, mientras él se sentaba frente a ella. «He hablado con Mariana. No quiere escucharme. Está cegada por Ricardo». Javier se pasó la mano por el cabello frustrado. «No entiendo cómo puede no ver lo que está pasando». Ana lo miró con los ojos llenos de empatía, pero también de determinación. Sabía lo que significaba todo esto para él, pero también sabía que el tiempo se estaba agotando. «Javi, tienes que ser paciente. Entiendo que te frustre, pero no puedes obligarla a ver algo que aún no está dispuesta a entender. Tienes que esperar el momento adecuado y mientras tanto seguir buscando pruebas». Javier la miró fijamente. Sabía que Ana tenía razón, pero no podía evitar sentirse impotente. Ricardo estaba cada vez más cerca de su objetivo, y él no sabía cómo detenerlo. «Lo sé, pero siento que el tiempo corre en mi contra». Javier suspiró y miró hacia la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear. «No puedo dejar que mi hermana caiga en su trampa. No puedo dejar que todo lo que he construido se derrumbe por alguien como él». Ana asintió lentamente. Sabía que el miedo de Javier era legítimo, pero también sabía que, si no tenía cuidado, estaba dejando que ese miedo lo controlara. No podía perder la calma. «Escucha, Javi. Ya hemos dado pasos importantes. Hoy descubrí algo más sobre Ricardo. Algo que podría ser la clave para exponerlo definitivamente». Ana sacó una carpeta de su bolso y la abrió frente a él, mostrando una serie de documentos. «Aquí está la prueba que estábamos buscando. Ricardo no solo quiere destruirte a ti, también quiere apoderarse de todo lo que tu familia ha construido. Y si lo que pienso es cierto, él está dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo». Javier miró los papeles, su respiración acelerándose, mientras leía las pruebas que Ana había reunido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba algo crucial que necesitaba saber para asegurarse de que tenía el control. «¿Cómo podemos usar esto en su contra?», preguntó, la voz tensa. Ana lo miró con determinación, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. «Lo primero que tenemos que hacer es dejar que Ricardo se crea que está ganando. Si no sabe que ya estamos un paso adelante, nunca sabrá lo que lo golpeó. La estrategia es simple, lo vamos a poner contra la pared. Todo lo que necesitamos es encontrar el momento adecuado». Javier asintió aunque aún no estaba completamente convencido. A veces, la paciencia parecía la peor de las estrategias. Pero sabía que Ana tenía razón. La clave estaba en esperar. Estaba tan cerca de la verdad, que no podía dejarse llevar por la desesperación. La noche avanzaba, y con ella, el plan de Javier y Ana se iba afinando poco a poco. Ambos sabían que no podían dar ningún paso en falso, que cualquier movimiento incorrecto podría poner en riesgo todo lo que habían construido. El siguiente paso era claro. Tenían que infiltrarse en la gala benéfica que Ricardo había organizado, el evento donde se reunirían las personas más influyentes de la ciudad. Para Javier, ese evento representaba su oportunidad de exponer a Ricardo de una vez por todas. Al día siguiente, la ciudad parecía más calurosa que de costumbre. Javier, sin embargo, tenía algo de confianza en su mirada. La gala estaba cerca, y él sabía que en esa noche, su destino podría cambiar por completo. El salón de la gala estaba lleno de luces doradas que reflejaban el lujo y el prestigio de los asistentes. La música suave sonaba de fondo mientras la élite de la ciudad conversaba entre sí.
ajena a la tormenta que se estaba gestando en la sombra. Javier, vestido con un elegante traje negro, observaba desde la esquina del salón. Su mirada se detuvo en Ricardo, que, como siempre, mostraba una sonrisa arrogante y confiada. Javier pudo notar la frialdad en sus ojos, como si todo lo que hiciera estuviera calculado al milímetro. Ana se acercó discretamente, con un vestido rojo que captaba las miradas, pero que no parecía llamar la atención de Ricardo, quien estaba demasiado ocupado con sus propios planes. «Ya está todo listo», dijo Ana en voz baja, mientras Javier la miraba con atención. «Lo sé». Javier asintió. «Ahora tenemos que actuar. Mañana será tarde si no hacemos esto ahora». Ambos se separaron en el salón, cada uno con una misión clara. Javier comenzó a acercarse a los aliados que todavía confiaban en él, aquellos que podrían ser útiles para desenmascarar a Ricardo ante todos. Ana, por su parte, se infiltraba entre los círculos más cercanos a Ricardo, escuchando y observando. Era una jugada arriesgada, pero no había vuelta atrás. Mientras tanto, Ricardo no podía dejar de observar a Javier desde la distancia, como si tuviera algo sospechoso en mente. La tensión se palpaba en el aire, y Javier sabía que este sería el primer gran enfrentamiento. No podía permitir que Ricardo fuera el que saliera victorioso. La red ya estaba tendida, y lo único que restaba era quién caería primero. «Hoy todo cambiará», se dijo Javier, apretando los puños mientras se acercaba al punto de no retorno. La noche caía sobre la ciudad como un manto oscuro y pesado, pero la luz del salón de la gala seguía brillando con fuerza. Los destellos, dorados de las lámparas y el resplandor de los trajes elegantes, no podían ocultar la tensión que se respiraba en el aire. Javier caminaba entre las mesas, su mente enfocada en una sola cosa: Ricardo. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que se desatara el caos, pero el plan estaba en marcha, y nada lo haría retroceder ahora. En un rincón del salón, Ana observaba de cerca a Ricardo. Estaba rodeado de su círculo de amigos, todos riendo y charlando, ajenos a la batalla que se estaba librando en las sombras. Ana, con su vestido rojo que contrastaba con la oscuridad de la noche, se sentó junto a un grupo de personas influyentes. De alguna manera tenía que acercarse más a Ricardo para obtener la información que necesitaba. Javier, por su parte, no perdía de vista a su hermana Mariana. Estaba de pie cerca de la entrada, conversando animadamente con un grupo de personas. Javier notaba la manera en que su mirada se iluminaba cada vez que Ricardo le dirigía una sonrisa encantadora. Le dolía ver a su hermana tan vulnerable, pero sabía que no podía hacer nada más que esperar. Las cartas estaban sobre la mesa, y el juego ya había comenzado. De repente, un ruido metálico cortó la conversación en el salón. Todos se voltearon hacia la gran puerta de entrada, donde Ricardo, con su arrogancia habitual, había levantado su copa para hacer un brindis. El silencio llenó el aire por un momento, y Javier aprovechó la oportunidad para acercarse un poco más. «Amigos», comenzó Ricardo, levantando su copa. «Quiero agradecerles por estar aquí. Hoy celebramos la unidad, la familia y el éxito, pero sobre todo celebramos la verdad. La verdad es lo que nos ha traído hasta aquí». Las palabras de Ricardo resonaron en el aire, y Javier sintió como si las sombras lo rodearan. La verdad que él mencionaba era solo una máscara, una mentira cuidadosamente tejida. Javier no podía dejar que sus palabras quedaran impunes. Sabía que tenía que exponerlo ahora. Ana, al ver la mirada decidida de Javier, entendió que el momento había llegado. Se levantó con gracia y se dirigió hacia un grupo de invitados cerca de la mesa principal, donde estaban los aliados de Ricardo. El plan estaba en marcha, y los primeros movimientos ya se estaban haciendo. Mientras tanto, Javier se acercaba a Mariana, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. La veía tan cercana a Ricardo, tan cegada por su encanto. Era el momento de hablar, aunque no sabía si sería suficiente para hacerla ver la verdad. «Mariana», dijo Javier tocando suavemente su hombro, «tenemos que hablar». Mariana se giró sorprendida, pero al ver a su hermano su rostro se suavizó.
¿Qué pasa, Javi? ¿No ves que estoy ocupada? Javier sintió una presión en el pecho, pero no podía detenerse. Miró a Ricardo a lo lejos, que los observaba con una sonrisa prepotente, y luego miró a su hermana a los ojos. Mariana, por favor, escucha. No puedo quedarme callado, este hombre... Javier vaciló por un momento, la tensión en su voz palpable. No es quien dice ser. Está jugando contigo y con todos nosotros. Mariana lo miró confundida, y luego soltó una risa nerviosa. Javi, ¿de qué hablas? Ricardo es un hombre de negocios exitoso. Lo conocí cuando estuve en el extranjero. No me vengas con historias. Si tienes algo en tu mente, dímelo, pero no sigas con esos rumores. Javier sintió una punzada de frustración. No era justo que su hermana estuviera tan ciega, pero sabía que no podía forzarla a ver la verdad. Todo lo que podía hacer era esperar a que ella misma lo descubriera. En ese momento Ana apareció de nuevo a su lado, con una expresión de satisfacción. Javi, lo tenemos. El plan está funcionando. Ahora, tenemos que movernos rápido. Javier asintió y se apartó de su hermana. Estaba claro que la batalla por la verdad no se ganaría esa noche, pero no podía rendirse. La red que habían tendido ya estaba atrapando a Ricardo, y todo dependía de dar el siguiente paso. Ana y Javier se dirigieron al escenario, donde Ricardo estaba ofreciendo un discurso sobre la importancia de la lealtad y el respeto. La ironía de sus palabras hizo que Javier apretara los dientes. No podía permitir que siguiera manipulando a todos a su alrededor. Cuando se subieron al escenario, el ambiente se volvió pesado. Las luces del salón se enfocaron en ellos, y todos los ojos estaban puestos sobre Javier y Ana. El nerviosismo de Javier era evidente, pero la determinación en su mirada lo mantenía firme. «Ricardo», dijo Javier, tomando el micrófono y mirando a la audiencia. «Hoy, durante su discurso, usted habló sobre la verdad. Pues bien, yo vengo a hablar sobre algo muy diferente. La verdad, esa que usted tanto menciona, es la que ha estado ocultando durante mucho tiempo». Ricardo lo miró con sorpresa, pero rápidamente ocultó su incomodidad tras una sonrisa tensa. ¿De qué está hablando, Javier? No creo que este sea el momento para hablar de estas cosas. Pero Javier no se dejó intimidar. Sabía que esa era la oportunidad para exponer la verdad. Usted no es un hombre de honor, no es un amigo de la familia. Lo que está haciendo es manipularnos a todos, y más importante aún, está jugando con la vida de mi hermana. No permitiré que siga adelante con sus planes. El salón entero se quedó en un silencio sepulcral. Los murmullos comenzaron a crecer, y todos los presentes comenzaron a cuestionarse la verdadera naturaleza de Ricardo. Mariana, al escuchar las palabras de Javier, dio un paso atrás, con el rostro pálido y los ojos llenos de incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando, pero la semilla de la duda había sido sembrada en su corazón. Miró a Javier y luego a Ricardo con el rostro lleno de confusión. Ricardo, sintiéndose acorralado, trató de controlar la situación, pero era demasiado tarde. La verdad ya había comenzado a salir a la luz. «Esto no ha terminado», dijo Ricardo, con una sonrisa tensa, mientras intentaba mantener la compostura. «Esto apenas comienza». Pero Javier sabía que ya nada podría detenerlos. La verdad había sido revelada, y Ricardo ya no podía esconderse. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando la ciudad de un tono naranja suave. Javier caminaba por las calles empedradas del centro histórico de la Ciudad de México, sin rumbo fijo, con la mente llena de pensamientos que lo atormentaban. La gala había terminado, pero la noche seguía pesando sobre él como una carga que no podía dejar atrás. La confrontación con Ricardo había sido inevitable, pero lo que más lo preocupaba era lo que había sucedido con Mariana. El dolor que vio en los ojos de su hermana cuando él la expuso frente a todos era algo que no podía ignorar. Había perdido su confianza, y lo sabía. Ana lo alcanzó, caminando rápidamente para ponerse a su lado. La veía, con su vestido rojo ahora más modesto,
un ligero cabello despeinado pero con una mirada decidida. Javier no dijo nada, simplemente la miró con gratitud. Ella había sido su aliada en todo esto, pero la situación había tomado un giro mucho más complicado de lo que esperaban. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ana con voz suave. Javier suspiró, sintiendo el peso de las palabras que acababa de pronunciar en la gala. No sé si lo hice bien. Tal vez fue demasiado fuerte, dijo Javier mirando hacia el suelo. Ana lo miró detenidamente. Sus ojos reflejaban una comprensión profunda. A veces, la verdad duele. No es fácil, pero lo hiciste porque era lo correcto. No puedes esconder lo que está pasando solo por evitar el dolor. Mariana tiene que entenderlo, incluso si no lo hace ahora. Es un proceso. Javier asintió lentamente, pero la sensación de culpa seguía dentro de él, como un nudo que no podía deshacer. Pero, ¿y si la perdí para siempre? ¿Y si la última vez que hablamos fue la última vez que me escuchó? Su voz tembló ligeramente mientras las palabras salían. Ana lo miró fijamente con una mirada firme y sabia. No pierdas la esperanza. Las cosas se resuelven, pero lleva tiempo. Hay heridas que no sanan de inmediato, pero siempre hay un camino hacia la reconciliación. Tienes que ser paciente. En ese momento un sonido interrumpió sus pensamientos. Javier se detuvo en seco. Era el timbre de su teléfono móvil. Miró la pantalla y vio el nombre de Mariana. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero decidió contestar. Ana, que había estado a su lado todo el tiempo, se apartó ligeramente para darle espacio. «Hola, Mariana», dijo Javier con voz cautelosa. La voz de Mariana, aunque temblorosa, le llegó clara a través del teléfono. «Javi, necesito hablar contigo. Necesito entenderlo todo. Lo que dijiste en la gala, no puedo seguir ignorándolo». Javier apretó los dientes y cerró los ojos. Sabía que el momento había llegado, el momento en que la verdad tenía que ser dicha, sin reservas ni excusas. «Te lo explicaré todo, Mariana, solo necesito que me escuches. Por favor. Voy a verte. Ahora», respondió Mariana con tono decidido. «Estoy en el departamento de papá. Vengo directo». El teléfono se apagó sin despedidas. Javier miró a Ana, quien lo observaba en silencio, sin decir una palabra, pero su presencia era más que suficiente. Javier estaba a punto de enfrentarse a la consecuencia de sus acciones, y no sabía si estaría preparado para ello. Poco tiempo después, Javier y Ana llegaron al apartamento de don Felipe, un lugar lleno de recuerdos y de historias familiares. El edificio, aunque antiguo, tenía un encanto único, con paredes de colores cálidos y una terraza que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Sin embargo, hoy no había paz. La tensión flotaba en el aire, y Javier lo sentía en lo más profundo de su ser. La puerta se abrió, y ahí estaba Mariana, sus ojos rojos por el llanto, el rostro algo pálido, pero con una fuerza interna que Javier nunca había visto antes. Al verla, Javier sintió un torbellino de emociones. Quería acercarse a ella, pero algo lo detuvo. La mirada de Mariana era fría, distante. «Mariana», comenzó Javier, pero ella levantó una mano pidiendo silencio. «No, Javi, ya no quiero escuchar más excusas. ¿Por qué no me dijiste antes lo que sabía? ¿Por qué me hiciste sentir que estaba equivocada?» Javier sintió que el aire le faltaba. No sabía cómo explicarlo, cómo hacerle entender que todo lo que había hecho, lo había hecho por amor, por protegerla, por proteger a la familia. «Mariana, lo hice porque no quería perderte. No quería que fueras parte de todo esto. Pero no puedo quedarme callado cuando veo que alguien como Ricardo está manipulando todo. Tú eres mi hermana, y te amo más de lo que puedo expresar. Por eso dije lo que dije». Mariana lo miró fijamente, buscando en sus ojos algo que le diera esperanza, algo que le dijera que todo lo que había pasado era solo un mal sueño. Pero no era un sueño, era la verdad. «No sé si te creo», dijo Mariana, pero su voz tembló al final de la frase,
como si una parte de ella aún estuviera buscando esa verdad en Javier. Ana, que había permanecido al margen, decidió intervenir. Se acercó a Mariana con una expresión calmada, pero llena de autoridad. Mariana, sé que todo esto es difícil, pero debes entender que no se trata solo de lo que Javier hizo, sino de lo que está sucediendo a tu alrededor. Ricardo no es quien parece ser. Él no te ama, te está utilizando. Todo lo que hizo fue manipular la situación para su propio beneficio. Mariana la miró, y por un momento, los ojos de ambas mujeres se encontraron en un punto común. La verdad que todos temían reconocer. Mariana tragó saliva. Sus manos temblaban, y por un instante, parecía que el peso de la situación la había alcanzado. «¿Entonces, todo esto fue mentira?», preguntó, su voz quebrándose. Javier dio un paso adelante, mirando a su hermana con ojos llenos de arrepentimiento, pero también con la firme determinación de salvarla. No, no fue mentira. La mentira es lo que Ricardo ha estado construyendo a nuestro alrededor. Pero, la verdad es que somos una familia, y nadie, ni Ricardo ni nadie, puede destruir eso. En ese instante, un silencio profundo llenó la habitación. Mariana no dijo nada, pero en su mirada había un destello de comprensión. Javier no sabía si la herida sanaría de inmediato, pero algo dentro de él le decía que este era el primer paso hacia la reconciliación. La verdad, aunque dolorosa, era la única forma de sanar las heridas. Mariana se acercó lentamente a Javier, su rostro aún lleno de dudas, pero también con un atisbo de esperanza. Extendió la mano, como si invitara a su hermano a darle la oportunidad de hablar desde el corazón. «Javi, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a sanar esto». El día se había alargado. El sol ya no se veía, pero su calor seguía en el aire. La Ciudad de México parecía estar envuelta en un susurro de calma, un lugar donde los secretos se ocultaban entre las sombras de la noche. Javier caminaba con paso firme por las calles estrechas del vecindario, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. La conversación con Mariana no había sido fácil, pero algo en su voz había cambiado. Había esperanza, aunque aún no sabía si podría salvar a su hermana de la oscuridad que la rodeaba. Ana lo acompañaba, como siempre, con su presencia constante y calmada. A veces ella era la única que entendía el peso que Javier llevaba en su corazón. La mirada de su hermana seguía persiguiéndolo, y no podía quitarse de la cabeza la forma en que Mariana lo había mirado al final de su conversación. Había dudas, sí, pero también algo más, algo que parecía estar despertando dentro de ella. «No sé qué va a pasar, Ana», dijo Javier con voz temblorosa mientras caminaban. «No sé si Mariana va a poder perdonarme. No sé si vamos a poder reconstruir lo que se rompió». Ana lo miró y sonrió, como si entendiera cada palabra que acababa de pronunciar. «Javi, el perdón no es algo que se da de un día para otro. Es un proceso largo, y lo sabes, pero el primer paso lo diste. Ahora solo queda esperar, ser paciente y seguir luchando. La gente necesita tiempo para sanar, y tú debes estar allí, para ella». Javier asintió, pero su mirada estaba fija en el horizonte, donde las luces de la ciudad empezaban a parpadear como estrellas distantes. No podía negar que el miedo lo estaba consumiendo, el miedo a perder a su hermana para siempre, el miedo a no poder arreglar las cosas entre ellos, el miedo a que todo lo que había hecho no fuera suficiente. «Espero que tengas razón», dijo Javier en voz baja, casi para sí mismo. «No puedo seguir viviendo con este peso». Ana se detuvo en seco mirando a Javier con intensidad. Por un momento, parecía que el tiempo se detenía a su alrededor, como si todo lo que estaba pasando entre ellos fuera más grande que lo que sucedía en el mundo exterior. «Tienes que creer en ti mismo, Javier», dijo Ana, con una sinceridad que caló profundo en el corazón de su hermano. «La vida no es solo acerca de lo que has hecho mal, sino también de lo que haces después. Estás cambiando, lo ves, ¿verdad? Estás aprendiendo, estás creciendo. Eso es lo que importa». Javier la miró, agradecido por su apoyo,
pero aún con dudas. Sabía que Ana tenía razón, pero el camino hacia el perdón y la redención parecía estar lleno de obstáculos que aún no podía ver. La calle se iba desmoronando en un callejón más estrecho y oscuro, hasta llegar a la puerta de un viejo edificio. Era el departamento de Mariana, el lugar que siempre había sido su refugio, su zona de confort. Javier se acercó a la puerta, pero no pudo evitar dudar. ¿Estaba listo para entrar y enfrentar lo que quedaba de su relación con su hermana? Ana lo miró con comprensión y, sin decir palabra, le dio una palmadita en la espalda. Javier respiró profundo y tocó el timbre. El sonido del timbre resonó en el aire como un recordatorio de que las decisiones tomadas ya no podían deshacerse. Mariana abrió la puerta después de unos segundos. Estaba parada allí, con una expresión neutral en su rostro. No estaba sonriendo, pero tampoco parecía tan distante como antes. Era como si una parte de ella estuviera dispuesta a escuchar, a dar una oportunidad. «Javi, ¿qué haces aquí?», preguntó Mariana, su voz suave, pero con una cierta tensión en el tono. Javier la miró fijamente, tratando de leer sus ojos, buscando alguna señal de lo que realmente sentía. Su hermana era una mujer fuerte, pero también era vulnerable, y eso lo sabía muy bien. «Mariana, he estado pensando mucho en lo que pasó. Quiero que sepas que lo hice porque te amo. Te juro que no quise herirte, pero no podía quedarme callado. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que me perdones, para que podamos sanar». Mariana lo observó en silencio durante unos segundos, y luego suspiró. El aire parecía estar cargado de electricidad, como si todo lo que había sucedido entre ellos estuviera a punto de explotar, de desbordarse. Pero antes de que Javier pudiera decir algo más, Mariana levantó una mano. «Javi, yo también te amo, pero también me siento herida. No sabes cuánto me duele saber que has estado guardando tantos secretos. No sé si podré perdonarte tan rápido, pero quiero intentarlo. Lo que pasó entre nosotros no fue solo tu culpa. Yo también tengo cosas que decirte, cosas que he callado por miedo». Javier no pudo evitar sentirse un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Mariana había sufrido también, había callado sus propios demonios, sus propios miedos, mientras él pensaba que todo estaba en sus manos. Era cierto que la relación entre ellos se había complicado, pero también era cierto que ambos habían contribuido a la distancia que había crecido entre ellos. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Javier, sintiendo el peso de cada palabra. Mariana lo miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, vio algo en sus ojos que no veía desde hacía años: esperanza. «Vamos a empezar de nuevo, a sanar, juntos. Pero no será fácil, Javi. Va a llevar tiempo». Javier sonrió por primera vez en días, sintiendo una sensación de alivio al escuchar esas palabras. Por fin, después de tanto tiempo, podía ver una luz al final del túnel. Ana, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «La verdad es lo único que nos va a salvar», dijo con firmeza. «Pero debemos enfrentarlo sin miedo». Mariana miró a su amiga y asintió. Con un gesto de complicidad, invitó a Javier a entrar. Este era el comienzo de un nuevo capítulo para los tres, un capítulo lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Nadie sabía lo que el futuro les depararía, pero lo que sí sabían era que, al menos por ahora, la esperanza había regresado a sus corazones. Y con eso, Javier dio el primer paso hacia la sanación. La mansión de Javier estaba envuelta en una quietud inquietante. La fiesta había terminado y los ecos de las conversaciones aún resonaban en las paredes. Afuera, la luna iluminaba el jardín con una luz plateada, mientras que dentro, los miembros de la familia se encontraban sentados alrededor de una mesa grande. Javier no podía dejar de pensar en todo lo sucedido, en cómo había llegado hasta allí, en la lucha por defender a su padre, don Felipe, de esos impostores que habían entrado en su vida como si nada. Pero al mirar a su alrededor, ahora entendía algo más profundo. El verdadero enemigo no era Ricardo ni sus cómplices.
El enemigo era la desconexión que había existido durante años dentro de su propia familia. Javier se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el horizonte de la Ciudad de México, con sus luces titilando en la distancia. Era un espectáculo impresionante, pero su mente estaba lejos de ese paisaje. Su mente estaba en lo que acababa de descubrir. «Papá», dijo Javier, volteándose hacia don Felipe, quien estaba sentado en la cabecera de la mesa, mirando fijamente a su hijo. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó don Felipe, su voz tranquila pero cargada de sabiduría. Javier tragó saliva, con la garganta seca, y se acercó a él. El peso de las revelaciones que había vivido durante las últimas horas lo había dejado exhausto, emocionalmente desgarrado. Pero aún quedaba algo que no comprendía completamente. Algo que había estado pasando frente a él todo el tiempo. «Papá, todo esto. Ricardo, los impostores. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo advertiste antes?». Don Felipe suspiró profundamente, como si estuviera soltando años de tensiones acumuladas. «Porque tú tenías que aprender, Javier. No se trata solo de proteger a la familia de las amenazas externas, sino de aprender a protegerla de tus propios temores y decisiones. Yo siempre supe lo que Ricardo estaba haciendo, pero era algo que tú debías descubrir por ti mismo». Javier lo miró, confundido. Nunca imaginó que su padre, con su experiencia y sabiduría, hubiese estado observando desde la distancia. «¿Sabías todo?», preguntó casi incrédulo. Don Felipe asintió lentamente. «Sí. Sabía que Ricardo quería vengarse de ti, pero sabía que si te lo decía, hubieras actuado impulsivamente, sin pensar. Necesitabas ver por ti mismo cómo tus decisiones afectaban a los demás. Necesitabas ser más que un magnate, Javier. Necesitabas ser un hombre que realmente comprendiera el valor de las relaciones, el valor de la familia». Javier se sentó junto a su padre, el peso de sus palabras recayendo sobre él como una carga. Las luces de la ciudad, brillantes y lejanas, no parecían tan impresionantes ahora. Todo lo que había creído saber sobre la vida y el éxito le parecía vacío. La lección que don Felipe le había dado no solo le había mostrado el verdadero enemigo, sino también lo que realmente significaba ser parte de una familia. Había perdido tanto tiempo persiguiendo la riqueza material que había descuidado lo más importante, las conexiones humanas. «¿Y qué hay de Ricardo?», preguntó Javier, su voz quebrada. «¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué no vino a hablar conmigo directamente en lugar de tratar de destruirme?». Don Felipe cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente respondió con un tono suave pero firme. «Ricardo no es tu enemigo, Javier. Lo fue en el pasado, sí, pero no es el verdadero culpable. El verdadero enemigo aquí es la falta de comunicación, la falta de entendimiento. Ricardo nunca entendió por qué lo hiciste, nunca entendió por qué lo humillaste, y aunque tú lo hiciste con la mejor intención, no fue la manera correcta. Y así, se perdió. Se perdió porque no había diálogo, no había empatía. Y eso fue lo que lo llevó a hacer todo lo que hizo». Un silencio pesado se instaló en la habitación. Javier procesaba las palabras de su padre mientras que Mariana, que estaba sentada cerca, escuchaba en silencio. Ella había estado distante durante todo el conflicto, defendiendo a Ricardo hasta el final, pero ahora, viendo la mirada de su padre, algo en ella comenzaba a cambiar. «Entonces, ¿Ricardo siempre estuvo tratando de llamar mi atención?», dijo Javier, su voz llena de asombro. «Sí», respondió don Felipe con calma. «Ricardo nunca fue tu enemigo, Javier. Solo se perdió en el camino, igual que tú lo hiciste en ciertos momentos. Ahora, ambos deben encontrar el camino de regreso. Pero recuerda, el primer paso es hablar, es entenderse. La verdadera riqueza no está en el dinero, ni en el poder. La verdadera riqueza está en el amor, en la familia, en saber perdonar». La revelación fue un golpe directo al corazón de Javier. De repente,
Todo lo que había luchado por proteger parecía insignificante en comparación con lo que realmente importaba. La lección que había aprendido no era solo sobre cómo defender a su padre, ni sobre cómo exponer a los impostores. La lección era sobre la importancia de la familia, la honestidad y el perdón. Mariana, al escuchar las palabras de su padre, comenzó a ver a Ricardo con otros ojos. La confusión que había sentido al principio se transformó en comprensión. Quizá no todo era tan blanco o negro como ella había creído. Quizá había más matices en esta historia de lo que su corazón quería aceptar. «Javier», dijo Mariana con voz temblorosa. «Lo siento. Nunca entendí lo que estabas intentando hacer. Estaba cegada por mis propios sentimientos. Ahora, entiendo que me equivoqué». Javier la miró sintiendo un alivio profundo al escuchar sus palabras. «No tienes que disculparte, Mariana. Yo también me equivoqué. He estado tan ocupado luchando contra el mundo que me olvidé de lo que realmente importaba». La tensión que había existido entre ellos durante todo el conflicto comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de paz. Por fin, Javier comprendió que la verdadera batalla no era contra los impostores ni contra Ricardo. La verdadera batalla era dentro de él mismo, en su capacidad para entender, para comunicarse y, sobre todo, para perdonar. Don Felipe sonrió con suavidad, sabiendo que su hijo había aprendido la lección más importante de todas. «Ahora, hijo, vamos a reconstruir lo que realmente importa. Ya no somos los mismos que antes, pero eso no es malo. Eso es lo que nos hace más fuertes». Javier sintió un peso levantándose de sus hombros. En ese momento, se dio cuenta de que la riqueza que realmente deseaba no era la que podía medirse con dinero o poder. Era la riqueza de las relaciones, la riqueza de la familia. Con un último vistazo a la ciudad iluminada, Javier se levantó, caminando hacia su familia. Los lazos que había perdido podían ser reparados, y, por primera vez, en mucho tiempo sentía que estaba en el camino correcto.